Hola, ¿qué tal, reyes y reinas? ¿Cómo están? Muy buen día. El día de hoy les venimos a traer un tema muy interesante y muchas personas nos estaban preguntando, perdón, que si hoy llegaron allí con nosotros, hoy quiero una dieta keto. Estuve viendo en internet que la dieta keto y está por aquí. Mucha información por todos lados, o más bien desinformación, porque piensan que es algo muy sencillo que se puede elaborar, que nomás dejas de comer carbohidratos y ya está. Pero déjenme decirles ahorita todas las adecuaciones que se deben realizar y cuáles son las indicaciones que debemos de seguir para llevarlo de la mejor manera. Entonces vamos a comenzar. En sí, ¿qué es la dieta keto como tal? Empezando por ahí. La dieta keto realmente no es una dieta muy baja en carbohidratos, ¿sí? Que te va a llevar a una ligera cetosis. Nosotros la conocemos más comúnmente en el lado nutricional como una dieta cetogénica. Este tipo de dieta cetogénica se caracteriza porque hace que tu cuerpo entre en un estado metabólico de cetosis como tal. Por eso de ahí viene la dieta cetogénica, con sus siglas en inglés como le pusieron keto. Y ahorita ya más de moda, conocida como ketosis, que le vamos a decir dieta keto como tal. Entonces en sí, ese tipo de dietas como tal se están utilizando mucho en lo que sería la reducción de peso, porque se han visto unos efectos muy buenos en la reducción. Entonces hay unos estudios que nos indican que se ha disminuido alrededor de entre 5 a 12 kilogramos en un mes, en un tiempo prolongado. Digamos, en un tiempo, perdón, ajustado. Entonces digamos que comenzamos a ver cambios muy buenos, pero después se comienza a ver una meseta. Entonces, desde ahí comenzó a existir la fama como tal. Pero esta dieta no es algo nuevo como tal. Esa dieta existe desde hace varios años. Su principal utilización fue más que nada para los pacientes que sufren, los niños principalmente, que sufren de lo que sería de crisis convulsivas. Entonces, ese tipo de dietas que son muy bajas en carbohidratos y ricas en grasas les ayuda para que tengan un mejor funcionamiento a nivel neuronal. Entonces, para esas personas es especialmente indicada como una dieta base para ellos. Pero en sí, en personas, digamos, sanas, que tienen, o bueno, relativamente sanas, que tienen un cierto porcentaje elevado de grasa o un peso basándose en IMC por arriba de 30, 35 de IMC, o sea, con obesidad, ese tipo de pacientes lo pueden utilizar. Entonces, en sí, antes de entrar a decirles cuáles son las personas que sí lo pueden usar y cuáles no, vamos a ver un poquito sobre las contraindicaciones. Ya vimos que indicaciones, que lo bueno o lo padre de este tipo de plan alimenticio es que podemos ver buenos resultados, o sea, pérdidas de 5 a 12 kilogramos de peso. Pero, ¿cuáles son las contraindicaciones? ¿Sí? Las contraindicaciones más comunes van a ser, número 1, vamos a empezar primero aquí. Para hacer una dieta keto quitamos principalmente todos los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Pues es la fruta, las tortillas, el pan, la papa, todo tipo de alimentos que nos aportan energía como tal. Entonces, al quitar la fruta, limitamos cierta cantidad de vegetales, entonces nuestro consumo de fibra se va a disminuir. Entonces, uno de los efectos que vamos a tener, digamos, o efectos adversos van a ser estreñimiento como principalmente. Ya después de que tu cuerpo comenzó a entrar en cetosis y toda esta fase, vamos a tener un poquito de mal aliento, en este caso como digamos, digamos como un olor como a manzana podrida, digamos como tal. Se genera un aliento que se le llama halitosis. Es característico de estar metabolizando grasas. Otro de los efectos adversos en corto plazo podría ser dolores de cabeza. Si te puedes sentir un poquito débil, es porque tu cuerpo está haciendo una transición, que ahorita les voy a explicar qué es lo que ocurre dentro del cuerpo para llegar a esa fase de cetosis. Entonces, en sí, eso sería como algo de lo más común que nos podría generar. Otros casos podría ser algo de diarrea en algunas personas. ¿Por qué? Porque el incremento de grasas, el consumo de grasas se comienza a ir hacia arriba, entonces el cuerpo no está muy acostumbrado a metabolizar tanta grasa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como no se puede metabolizar, el cuerpo que hace esto no lo puedo digerir, hay que sacarlo. Entonces, ¿cómo se va? Como diarrea, o se le llama, ahorita se me fue el nombre, pero es diatorrea como tal, digamos, grasa con diarrea. O bueno, al revés, diarrea con grasa como tal. Entonces, en sí, eso es otro de los efectos que podrían hacer. Entonces, eso es hablando en lo que podría pasar. No quiere decir que a todos les va a pasar esto.
Hay personas que las asimilan muy bien y pueden estar con una dieta keto por un sinfín de tiempo, y hay otras personas que ni siquiera pueden durar una semana con ese tipo de plan, porque los efectos adversos en ellos se pueden ver muy exponenciados como tal. Entonces, en sí, ¿cuáles son las indicaciones? Ahora sí, ¿qué personas pueden seguir su plan alimenticio como tal? Ese plan alimenticio. Digamos que no porque vimos un buen resultado de nuestra compañera, nuestra comadre, pues yo la tengo que seguir porque quiero bajar 5 kilos porque viene una fiesta. Entonces hay ciertas contraindicaciones como tal. Número 1, personas embarazadas no se les recomienda este tipo de plan alimenticio. Personas con diabetes tampoco se recomiendan. ¿Por qué? Porque puede haber un descontrol en su glucemia. Como no consumen carbohidratos, las personas con diabetes, como platicamos la vez pasada con nuestro compañero Javier, nos dijo que para controlar su glucosa tiene que ponerse, de repente si está baja, consume algo de carbohidratos, entonces le ayuda para controlar la glucemia. Entonces, si no consumimos carbohidratos, entonces ¿qué va a pasar? La glucosa se va a ir de picada y puede generarnos una alteración. Otras personas que no la deberían de consumir serán personas adultas mayores que tienen un poco de debilidad. ¿Por qué? Porque son planes muy estrictos que les van a generar un desequilibrio en su cuerpo. Otras personas podrían ser, en este caso, las personas que tienen problemas del corazón, o personas que tienen su colesterol muy afectado y ya han tenido algunos efectos adversos en su corazón. Entonces, de preferencia, no hay que seguirles esos planes. Y otros serían las personas que tienen hígado graso o que tienen piedritas en la vesícula, algo así. ¿Por qué no? Porque la base de la alimentación o nuestra fuente de energía de esa alimentación va a ser la grasa, como bien les habíamos comentado. Entonces, esas personas no se recomienda que la sigan. ¿Quiénes sí lo podrían consumir? Como les había dicho al principio del video, los pueden consumir este tipo de plan alimenticio, digamos, de personas que tienen un peso elevado o personas que quieren generar un cambio en su composición corporal, pero están, digamos, saludables, que su metabolismo está funcionando muy bien. Entonces, esas serían las personas que sí lo pueden usar. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos buenos, aparte de bajar de peso como tal? Vamos a ver una disminución muy importante en la resistencia a la insulina. Entonces, digamos que la captación de la glucosa en la célula va a ser mucho mejor. Ese es uno de los efectos muy buenos, la disminución de la resistencia a la insulina. Disminuye los triglicéridos también. ¿Por qué? Los triglicéridos se elevan principalmente por el consumo excesivo de carbohidratos. Entonces, como no consumes carbohidratos, pues por ende va a bajar mucho lo que sería los triglicéridos. Otro de los efectos muy buenos en este caso es, bueno, volvemos a repetir, la pérdida muy buena de peso de manera inmediata como tal. Y también te ayuda, digamos, con nos ayuda también a prevenir un poquito lo que sea la pérdida de masa muscular, porque el consumo de proteínas se ve incrementado. Entonces, se podría ver buenos efectos si la hacemos de manera adecuada como tal. Ahora bien, ¿en qué consiste la dieta cetogénica como tal? Esta tiene varias fases, en este caso, o la dieta keto. Tiene varias fases, donde la fase 1 consiste en una alimentación muy limitada en carbohidratos. Entonces, en sí, normalmente una dieta equilibrada ronda entre los 50-60% de carbohidratos de nuestra ingesta total. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer con este plan cetogénico, se disminuyen al mínimo los carbohidratos, o sea que vamos a quitar, como les había comentado, fruta, tortilla, pan, arroz, bebidas azucaradas, grasas con azúcares, todo lo que son galletitas, postres, todo lo demás, todo lo que nos aporta carbohidratos, se quitan, se incrementan los alimentos que serían ricos en grasa, por ejemplo, aceites para aderezar, aderezos, lo que sería aguacate, coco, las semillas también se incrementan porque son ricas en grasa. Sí tienen carbohidratos, pero están limitadas, por eso hay que cuidarlas también. Y se incrementa el consumo de proteínas, sí están permitidos también las proteínas, pollo, carne, huevo, lo que sea también los quesos y mariscos, esto sí lo podrían consumir como tal. Entonces, en la fase 1 se limita a un porcentaje mínimo, digamos, si le ponemos por gramos, nos iríamos a máximo 20 gramos, que esa sería la fase 1. Ese tipo de plan alimenticio se puede sostener entre 2 a 4 semanas, que sería como la fase 1. Ya una vez que vimos una disminución y ya logramos una meta que queríamos hacer o un descontrol del cuerpo para lograrlo, ahora sí entramos a la fase 2,
donde ya vamos a agregar poco a poco los carbohidratos. O sea, le subimos 15 gramos de carbohidratos. Y luego después vimos que un buen efecto, entonces agregamos otros 15 gramos de carbohidratos. Fuimos valorando otros 15 gramos de carbohidratos y así hasta estar de un plan cetogénico, una dieta keto, disminuida en carbohidratos, hasta un plan equilibrado. Esta dieta keto no se debe de sostener por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a largo plazo les puede generar problemas en la vesícula o hígado graso, o muchos problemas, digamos, a nivel neuronal, en este caso. Te puede generar problemas de trastorno de sueño, entonces uno quiere dormir bien y estar funcionando bien en todo el día. Entonces hay que utilizarlo no como una dieta habitual y como la primera instancia para bajar de peso. Por eso es muy importante que acudan con un profesional y la lleven de la mejor manera como tal. Entonces en sí, ese tipo de herramientas, en mi caso me gusta utilizarlas. Por ejemplo, llega un paciente conmigo y quiere generar un estilo de vida diferente, empezar a cambiar su alimentación. Empezamos con un plan equilibrado, comienza a bajar, llega un momento que el cuerpo se detiene, entonces utilizamos una herramienta, ya sea, por ejemplo, digamos, esta dieta keto, para hacer que el cuerpo se estabilice. Este tipo de plan, como no es equilibrado, genera un estrés muy fuerte en el cuerpo que lo desestabiliza y puede generar ese brinco para comenzar a bajar. Ya después que bajamos, nos salimos ahora sí de la fase, digamos, de la fase 1 o la fase 0 como el coronavirus, o sea, no es fase 1, y comenzamos a implementar los carbohidratos. Ya después fuimos llegando y nos mantenemos después con nuestra composición corporal que nosotros queríamos, pero con una alimentación equilibrada, no con la alimentación desequilibrada que sea más grasa y más proteína. Hay muchos mitos que dicen que entrando a la dieta keto puedes comer de todas las grasas y de todo lo que sean lo que sea grasas, proteínas y todo esto. Es muy importante que cuidemos esa ingesta. ¿Por qué? Porque una ingesta excesiva de grasas saturadas, pues lo que nos va a pasar, nos va a elevar mucho lo que será el colesterol. Entonces hay que cuidarlo todos esos detallitos como tal. Entonces, como les repito, si tenemos la intención de llevar una dieta keto, lo ideal es que lo realicen de la mano con un profesional. Y si tienen alguna alteración metabólica o digamos que sus triglicéridos estén elevados, su colesterol o algo, pues yo les recomiendo que primero acudan con su nutriólogo de cabecera o su médico como tal para que vean si va a ser factible sí o no llevar este plan alimenticio. Otra de las personas que se me pasó mencionarles que no lo deberían de seguir este tipo de plan alimenticio son las personas que tienen problemas renales como tal. ¿Por qué ese tipo de personas? Porque las personas con problemas renales, el consumo de proteínas se tiene que ver disminuido. Entonces, con esta alimentación se pone como principal fuente de energía lo que serían las grasas y se adicionan con lo que serían por las proteínas, pero normalmente el plan cetogénico por característica lleva mucha proteína. Entonces, las personas con problemas renales se tienen que limitar o ver un consumo más moderado de proteínas, entonces no está muy adecuado en este tipo de pacientes que utilicen este tipo de plan alimenticio como una herramienta para disminución. Mejor en ese caso es una alimentación equilibrada y adecuada con sus minerales. Entonces en sí, esas serían las personas que que pueden utilizar. Ya les había comentado quién sí, quién no. Y ahora vamos a entrar un poquito en la parte de qué es lo que ocurre dentro de tu cuerpo. Entonces en sí, digamos que ya viniste con tu especialista, llevaste tu alimentación muy bien y comenzaste y te animaste a seguir un plan cetogénico que te lo recomendaron como tal y vieron que era una herramienta como tal. Ahora bien, si quitaron los carbohidratos, entonces el cuerpo normalmente cuando está consumiendo carbohidratos hace un almacén moderado de lo que sería de glucógeno. El glucógeno se guarda en el músculo y en el hígado. Tenemos cierta carga de glucógeno a nivel muscular y cierta carga de glucógeno a nivel del hígado o glucógeno hepático. Entonces, estas reservas de glucógeno se van a agotar, digamos que aproximadamente en 2 días. Entonces, es cuando ya comenzamos a entrar en cetosis. Entonces, vamos a hacer el cerebro, digamos, se manda una señal al cerebro que dice, oye, se nos están acabando nuestra reserva principal de energía. Entonces, ¿cuál es nuestra segunda reserva? Pues las grasas. Entonces, se empieza a desdoblar las grasas y empieza a utilizarse, digamos, esos cuerpos cetónicos como fuente de energía como tal. Y ahí es cuando ya entramos en cetosis. Ya una vez que entramos en cetosis,
Los primeros días, digamos que sería como una fase de adaptación, que son los primeros 5 días, es cuando nos podemos sentir que nos duele la cabeza, mareos, todo eso. Entonces, esa es la transición donde no se recomienda hacer mucho ejercicio. Entonces, son los días que apenas se está adaptando tu organismo, como les había comentado. Ya una vez pasando esa etapa, llevamos digamos, y si llevamos un estilo adecuado, un estilo de vida adecuado, nos vamos a sentir muy bien. Entonces, es cuando ya podemos empezar a incrementar la actividad física. Entonces, en los primeros días, como tu cuerpo apenas está en adaptación de la cetosis, aquí en este caso no se recomienda hacer mucha actividad excesiva hasta que ya pase esta semana de adaptación y ya comiences a incrementar tu actividad física como tal. Ya cuando tu cuerpo entra en cetosis como tal, está metabolizando rápidamente la grasa, es por eso la efectividad que se ve en la disminución de la grasa. También ayuda a disminuir un poco el agua en tu cuerpo. ¿Por qué disminuye el agua? Porque disminuye las reservas de glucógeno en tu músculo. Cuando el cuerpo almacena un poco de glucógeno a nivel muscular, retiene cierta cantidad de líquidos. Entonces, los primeros cambios que vamos a ver, por eso les comentaba, entre 5 a 12 kilos, es número 1, por la grasa que vas a bajar rápidamente, pero también muchas veces la gran cantidad de esa disminución de peso va a ser de agua. Por eso se emociona mucho. En una semana, 5 kilos. ¡Au! Entonces, no todo eso es grasa. Es parte agua y parte grasa. Al final de cuentas, empieza a bajar muy bien y ya después empieza a hacer una meseta. Tu cuerpo empieza a trabajar muy bien cuando ya pasaste esas etapas, digamos, de disminución, pero llega un proceso donde el cuerpo se empieza a detener y se empieza a hacer como una meseta. Es porque el cuerpo siempre busca el equilibrio. Ese plan cetogénico no nos va a hacer bajar todo el tiempo, sino en las primeras etapas de adaptación, cuando le generaste un estrés a tu cuerpo. Ya una vez que ya pasamos esa etapa de adaptación, pues ya es casi, estaba revisando unos estudios donde se hace una comparativa en una dieta hipocalórica, o sea, de unas 1000 calorías, con una dieta cetogénica, y al principio sí baja más rápido la cetogénica que la hipocalórica, pero ya al final se hace un equilibrio y las dos son efectivas para la disminución. Entonces en sí es por eso, en conclusión, sería como tal, la dieta cetogénica no es la mejor herramienta para bajar, pero es una herramienta que funciona siempre y cuando la hagamos de la mejor manera. Entonces igual, si ya lo tienen pensado hacerla, como les vuelvo a repetir, acudan con su profesional de confianza, platíquenles un poquito sobre el tema y él les va a decir si son aptos o no para seguirla como tal. Pues no sé si hay alguna pregunta por aquí ahorita. Pues muy bien, pues cualquier detallito, aquí seguimos en contacto y síganos en nuestras redes sociales. Saludos.